Estoy acá en Radio del Sur, en este programa que se llama Solo se trata de sentir, con Annie Schuf, una mujer que aprecio mucho, no solo por su calidad profesional, sino también personal. Y la voy a presentar un poquito antes de saludarla. Ella es profesional sistémica del trauma individual, familiar, organizacional y social, consteladora familiar y organizacional, formadora de consteladores, miembro y profesional internacional de Hellinger School, acompaña a personas, familias, grupos, equipos y líderes. Es consultora de proyectos exitosos y en resolución de conflictos. Es investigadora, docente, autora, entrenadora de prácticas de observación. Bueno, por sobre todas las cosas, Annie es autora, creadora y directora de Método CESI, que nos va a comentar más adelante. Pero bienvenida, Annie Schuf, a mi programa. Es un placer, un honor tenerte acá. Bueno, Gise, muchísimas gracias, un placer para mí. Realmente, como cuando escucho todo el recorrido que recién compartiste, eh, muchas veces siento, bueno, cuánto título, pero lo más importante un poco es lo que vos dijiste, ¿no? Cuánto necesitamos practicarlo en nosotros para que eso sea visible para uno y para otros, ¿no? Sí. Entonces quiero agradecerte porque resonamos con vos en ese mismo lugar, Sí. más allá de los recorridos diferentes, y bueno, por eso hoy acepto con tanto gusto esta invitación. Annie, bueno, qué placer. Mm. Y teniendo en cuenta el título del programa, ¿no? Que se llama Solo se trata de sentir, y de todo Mm. este recorrido que vos hiciste, y de esta experiencia también que hay en vos, ¿no? Porque los recorridos los recorre una persona, ¿no? Los recorre, hay Mm. distintas humanidades que van hacia caminos Mm. similares. Entonces, de pronto preguntarte a vos, Annie Schuf, sobre este sentir, ¿no? Eh, Mm. ¿Y qué caminos nos abren, de acuerdo a tu experiencia, en estos procesos? Mm. Bueno, gracias por la pregunta. Cuando te escucho, lo primero que me viene es una experiencia que me gustaría compartir y a partir de esa experiencia comentarte esto que también me preguntas, ¿no? Ujú. Hace muchos años me invitaron, me escucharon en una radio y me invitaron a participar, a dar una charla en la Asociación Teosófica de Buenos Aires. Y entonces, bueno, me llamó la mujer del presidente de la Asociación Teosófica y me dijo que me había escuchado con tanta simpleza que querían invitarme. Entonces, cuando llegó el día, fui y cuando entré me presentó a el presidente de esa asociación y una casa con muchísimos libros, ¿no? De una punta, de una pared a otra pared y de techo a piso. Y cuando me miró, me dijo, bueno, vamos a ver cómo te las vas a arreglar. Como diciendo, bueno, acá hay mucho concepto, ¿no? Acá hay mucho contenido. Y yo lo miré y le dije, bueno, vamos a ver, no lo sé. Después me tomé un ratito en la sala donde iba a dar la charla. Entraron las personas luego, después entró la mujer del presidente de esa asociación que presentó mi currículum y yo cada vez estaba más nerviosa por esa presentación, porque es Sí, como tremendo. mucho, ¿no? Y entonces dije lo que tenía que decir desde la experiencia que, bueno, vos también me estás pidiendo que comparta. Y cuando terminó la charla, él levantó la mano y después de un aplauso levantó la mano y dijo, quiero decir algo, sí, como no. Y me dice, bueno, es la primera vez que invitamos a alguien que no es de la Asociación Logosófica a dar una charla y quiero decir que es la primera vez que alguien habla con corazón. Mm. Es, Y entonces, bueno,
fue una gran experiencia porque uniéndolo con lo que estás trayendo en este momento, la pregunta que me hiciste, me saltó esa experiencia primero y esto, ¿no? O sea, si nosotros no aprendemos, porque es un aprendizaje también, ¿no? Es un entrenamiento Sí. a percibir, a reconocer lo que sentimos en el cuerpo, el registro de todas las sensaciones, el poder discernir también, ¿no? Porque a veces pensaba cuando vos recién me decías esto bueno, cómo es esto del sentir, también pensaba que hay algo que no incluimos, que las memorias que nosotros traemos, yo aprendí hace muchos años con un físico que me entrené muchos años, un físico que no es de Argentina. Lo que aprendí es que hay algo en el cuerpo que se llama reverberancia orgánica, es decir, que las memorias persisten con una reverberancia en el cuerpo. Entonces, muchas veces yo puedo decir, sí, yo siento esto, Mm, yo quiero ir por acá, mi cuerpo me dice esto, ¿no? Y a veces esa expresión es una expresión de una memoria y tal no cual. necesariamente de un sentir más genuino. Mm, Entonces, creo que este aprendizaje de poder ir recorriendo esta capacidad de discernir estas sensaciones, sobre todo, bueno, tanto en mi recorrido y vos también, ¿no? Que nos mm, hemos formado sí, en lo que se llama experiencia somática, que más exacto. allá de un título y un nombre de una marca es la experiencia en el cuerpo, Tal cual, ¿no? tal cual. Son memorias. Entonces, Sí. exactamente. Entonces, haciendo ese discernimiento, em, creo que es el único camino. Creo que también en este momento, creo no, sé, como una vez dijo Jung, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Mm, Y él dijo, no. Y el periodista se quedó un poco impactado. Dijo, sé, ¿no? O mm, sea, no, no cree, sé. mm, Entonces, bueno, yo también tengo esa misma sensación de que sé el proceso evolutivo de la humanidad en el que estamos, que es unir la mente con el corazón. Y creo que los que estamos en este proceso de hacerlo nosotros y acompañar a otros también, a que puedan hacer ese proceso, que justamente hoy a la mañana en un grupo de entrenamiento que tengo cada 15 días, varios grupos, hablábamos de esto, ¿no? Cuánto la humanidad construyó a partir de toda la intelectualidad, los conceptos, las creencias, y cuánto nos hemos disociado claro. de lo que está grabado en el cuerpo, que en definitiva es lo que nos mueve. Sí, sí, Ani, y esto que vos traes, ¿no? Y un poco también en lo que nos convoca, de todo este trabajo que tiene que ver con unir el cuerpo con el corazón, ¿no? De cómo también poder escuchar el alma que nos habla a través Mm, de nuestras experiencias, de nuestros movimientos, y que trabajamos tanto con esto tan intangible que a veces es tan difícil de explicar y de poder mm, llegar a alguien más diciéndoles o poder ofreciendo también esta experiencia, estos mm, abordajes, ¿no? Que invitan, y aparte esto que dijiste, ¿no? Esto lo sé, no más allá de creer, mm, ¿no? Lo sé, porque lo que se siente se sabe, ¿no? El cuerpo lo sabe. Que me gustaría, con todo tu recorrido y tu experiencia, más allá de que te formaste directamente con Bert Hellinger, eh, mm, ¿cómo es tu experiencia hoy? ¿Cómo es tu abordaje hoy? ¿Qué podés a la audiencia contarle acerca de las constelaciones familiares, más ujú, allá de qué son, sino también qué ujú. posibilita, Ana? Ani, perdón, hoy ya te cambió el nombre, un desastre. Todo bien, está todo bien.
Se puso más serio el tema entonces. Claro. Venía por ahí. Señora Ana. Señora. Bueno, em, yo primero quiero decir que mi primera formación como consteladora fue en Argentina en el año 2004, 2005 con T. Boltzmann, en el lugar de T. Boltzmann, donde ella era la única profesora. ¿Sí? Porque no estaba todo el desarrollo posterior que incluso hizo el centro latinoamericano, ¿no? En ese momento era ella sola y algunos invitados extranjeros que venían y nosotros teníamos el regalo, ¿no? De poder tomar de esos profesionales que se habían formado directamente con Bert Hellinger, incluso ella misma, ¿no? Y yo quiero partir desde acá porque muchos años, y lo sigo diciendo, cuando nosotros terminamos la formación, eh, después de 3 años, ella nos dijo, bueno, ahora ustedes directamente son discípulos de Bert Hellinger. Y esa generosidad de ella para mí fue de mucho respeto y también lo sentí como una gran habilitación, porque Bert Hellinger ya venía a la Argentina, creo que había venido en el 99 y después en 2002, 2003, fueron unos años que él fue viniendo varios años a la Argentina. Sí. Donde, bueno, los profesionales hacíamos supervisiones, donde había todo un proceso de acompañamiento, de toma de talleres, etc. Entonces, a partir de ese momento que yo desde mí me sentí incluso habilitada por quien fue mi primera formadora o mi primer acercamiento, y voy a irme echando algunas cosas de las que me preguntaste. Cuando yo me acerqué a las constelaciones familiares, me acerqué por una necesidad de algo propio, ¿sí? Por una búsqueda propia. Y también quiero decir que me acerqué ya con toda una formación y un recorrido, ¿sí? No es que me acerqué, ahora lo voy a decir también por qué lo estoy diciendo esto, no es que me acerqué a las constelaciones para poder trabajar con eso, sino que me acerqué como para ampliar la búsqueda que yo ya tenía, ¿sí? Una búsqueda tal vez de enseñanzas antiguas, que fui acompañada por un gran maestro de la vida práctica, siempre digo yo. También por mi recorrido tanto académico como no académico, de un montón de procesos que fui haciendo a lo largo de los años. Y cuando llego a las constelaciones, yo sentí que se ampliaba todo lo que traía y que podía reconocer, aunque muy superficialmente, algo que el día que murió Bert Hellinger en el año 2019, frente a su foto, en el momento que estaban haciendo el entierro, yo sentí que él era el maestro de directamente las relaciones en la vida práctica. Un maestro, ¿no? Que uno podría decir filósofo, un maestro espiritual en definitiva, pero con asiento, con anclaje en la vida práctica. Sí. Y esto es lo que yo encontré en las constelaciones. Encontré la posibilidad de tener muchos conocimientos que yo en mi caso ya traía, pero la posibilidad de a través de, y ahí sí también quiero hablar de dos partes en las que puedo dividir lo que para mí son las constelaciones. Bien. Siento que cuando se iniciaron las constelaciones familiares en Argentina, todo estuvo muy focalizado en los talleres de las constelaciones, ¿sí? Como si los talleres de las constelaciones fueran las constelaciones familiares, ¿no? Exacto. Y siento que eso es solo un pedacito, ¿sí? Un pedacito que no es menor, un pedacito que es importante, pero que está dentro de un marco de una filosofía de vida muy grande. Y como decía Bert Hellinger,
Em, Cuando nosotros hacemos una constelación, y también quiero decir esto, una constelación no solamente se hace en un taller, en un espacio y en un lugar con personas. También a través de la palabra, hablando con otro, vos podés llevar a que uno pueda hacer una constelación. De hecho, Sin duda. Bergelinger muchas veces lo hacía en la silla, Ah, ¿sí? Con el sí. consultante, sin tener que pasar a posicionar. Entonces creo, Gise, que han quedado como todos, digamos, algunas creencias de que las constelaciones son el taller, y claro, al principio era tan fuerte todo, tan nuevo, que impactaba, y creo que estábamos todos más impresionados por lo que veíamos y lo que se demostraba en ese momento que lo que realmente había detrás y alrededor y en el contexto de lo que es la filosofía de las constelaciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, perdón, ¿querías decirme algo? No, 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 me quedé Ah, pensando en eso, incluso cuántas veces esto que vos decís, trabajando, que trabajaba en la silla sin necesidad de convocar a ningún participante, a ningún representante, y que esto trae la comprensión, ¿no? Cuando hay un movimiento no hace falta, esto de menos es más, ¿no? Esto se me vino, cuando hay un movimiento, ya está, ¿no? Aunque no se haga está, tanto, ¿no? Pero bueno, eso cuesta también exactamente. aprenderlo. Es un recorrido también. Exactamente. Y bueno, mi acercamiento y mi proceso tan cercano en ese sentido, en la experiencia con Bergelinger de varios entrenamientos tomados, porque cuando él dijo, bueno, los que digan que trabajan las constelaciones de Bergelinger tienen que tener 3 entrenamientos de 9 días conmigo en cualquier parte del mundo, ahí Ani fue como buena alumna a tener los 3 entrenamientos prácticos. Después, Qué bueno, placer. después hice la formación, me entrené también con él en Alemania, en la Hellinger Schule, y también luego hice la formación en la Universidad de Innovare, que es en San Pablo, que estaba en acuerdo con la Hellinger Schule. Y bueno, hice 3 años y medio y las personas me preguntaban, pero vos para qué vas? Si vos ya sos consteladora. Mm, Primero digo, yo no soy consteladora, yo aplico las constelaciones como una herramienta y como sí, una mirada, ¿sí? exacto. Eso primero. Y después porque voy para trabajar conmigo, porque qué suerte volver a pasar Mm, por esos lugares para seguir trabajando conmigo, ¿no? sí. Entonces, bueno, esa es mi mirada de las constelaciones, siento que son un gran aporte, pero después, oí después, a partir de lo que vemos en una constelación, que no es para todo el mundo, que también esto lo quiero decir, Eso es verdad y te iba a porque preguntar, ¿no? Porque de acuerdo a tu experiencia también que vos puedas contar. ¿Para quién es una constelación familiar? Todos mm, pueden acudir, porque se dice mucho de esto y a mí me interesa también poder compartir en estos espacios de profesionales como vos, de tanto recorrido, de tanta formación tomada, más allá de toda la formación que mm, vos estás dando, de tanta formación tomada, qué es lo que hoy también podés mirar al respecto y podés compartir, porque es algo serio, mm, es delicado, mm, es muy frágil, mm, ¿no? Uno ya empieza a entender cada vez más, más uno se mete en esto, más se interioriza, sabe de lo delicado y de lo profundo que es el tema, ¿no? mm. Así es. Vuelvo a decir y retomo con lo que decís, la importancia de no solamente pensar en una constelación con representantes en un espacio físico, ¿sí? Y con esto tal vez vayamos también uniendo el proceso del trauma, Sí, ¿no? Entonces, bueno, me formé también con Angwin San Just o San Just. sí. 2 veces hice la formación con ella. La hice en Argentina. Sos una eh, en el- estudiosa Sí. imparable. No sé si
sí, tanto desde ahí, pero, o sea, necesito atravesar, necesito practicarlo, necesito Mm. vivenciarlo. Y, y entonces, cuando ella dio la primera formación en Argentina, que fue un pedido que le hicimos a Tío Boltzmann cuando ella vino a darnos algún entrenamiento de fin de semana, Anwin. Entonces, bueno, cuando volvió a la Argentina, hace unos años, creo que no me acuerdo exacto, pero 2018, 2019, que yo estaba en contacto con ella, me invitó a participar nuevamente de la formación y hice la formación como todos una vez más. Y fue, claro, era tan distinto eh, pasaron 10 años para ella y pasaron 10 años para mí. Mm. Entonces ni ella era la misma ni yo tampoco. Entonces Claro. fue muy rico volver a pasar por ahí. Y con respecto a esto que me preguntabas, por eso lo estaba uniendo con lo del trauma, em, hacer una constelación sin la toma de conciencia que podemos retraumatizar a una persona haciendo una constelación es delicado, como vos bien lo decías, Sí. ¿no? Entonces, Anwin ha tenido muchas conversaciones con Bert Hellinger. Yo siempre digo que soy una agradecida del regalo que me ha dado la vida de estar cerca de estos maestros grandes, que además han estado juntos, y, y también poder tener la palabra, la práctica, la experiencia vivencial con ellos, ¿no? Entonces, Es un em, regalo. sí, Mm. yo considero un gran regalo, ¿no? Y por eso, como Bergelinger decía, los que tomamos más, tenemos que dar más. Por eso estoy al servicio de la vida, para Y acá acompañar estás. a los que quieran, no Exacto. a todos, a Mm. los que Lo que necesiten y a los que necesiten. quieran. Mm. Si son muchos, bienvenidos, pero nunca forzar a nadie, ¿no? Entonces, también, volviendo a la pregunta, tener en cuenta, Gisela, que no es solamente hacer una constelación. Una constelación moviliza un campo de la conciencia colectiva familiar. ¿Y qué contexto tiene esa persona para atravesar y transitar lo que, no solamente lo que moviliza, sino lo que exige? Porque hay un cuento que se llama Lo Nuevo, que está en un libro de Bergelinger de cuentos de él, que yo siempre digo que hay que tenerlo en el celular, en la computadora, en la mesa de luz, porque yo lo leo y lo leo a través de los años y siempre encuentro una comprensión diferente, ¿no? Entonces él dice, cuando uno, no solamente vuelvo a decir una constelación de la manera que tal vez se conoce, sino cuando uno realmente está frente a lo nuevo, y una constelación lo que hace es mostrar algo que tal vez está oculto en la conciencia personal o diaria, ¿no? Para Sí, tal cual. nosotros. Entonces, eso que aparece, ¿no? Que él dice con mucha claridad que se vuelve a esconder y se vuelve a mezclar con todo lo que está en lo oculto o en lo ciego, ¿sí? O en lo inconsciente. Entonces, cuando eso aparece, trae un movimiento, como vos bien decías antes, y ese movimiento uno tiene que tener no solamente con qué sostenerlo, sino que es importante tener un contexto que pueda acompañar Exacto. ese movimiento, ¿sí? Porque hay que tener coraje para transitar esas nuevas imágenes, esos paradigmas que quedaron, ¿no?, en nosotros y que de repente, no sé, yo solo voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo me creía la primera hija Mm. de un matrimonio muy bien avenido, papá y mamá, Sí. y resulta que soy la segunda de mamá y la tercera de papá, ¿no? Entonces, uno se estructura en ciertos lugares con todo lo que eso trae, y bueno, a partir de ahí hay toda una reacomodación.
Sí, claro. ¿no? Que viene. Y entonces tenemos que tener un acompañamiento que habilite esa mirada, un acompañamiento de la familia o amigos o contexto que también pueden acompañar y respetar ese proceso de transformación. Entonces, más allá que hay ciertas situaciones psiquiátricas, etcétera, donde en mi caso yo no lo recomiendo. ¿Sí? Tal vez si está llevado adelante, yo estoy acompañando en un grupo de entrenamiento a una persona que estuvo varias veces internada, que bueno, hoy en día está muy bien, con todas las secuelas que eso puede haber dejado muchos años atrás, pero estoy en contacto con el psiquiatra, estoy en contacto, digamos, permanentemente con quien la acompaña en la parte más de hábitos, etcétera. Entonces digo, bueno, esto es otro proceso, pero si una persona viene, ¿no? Que toma Mm. medicación que uno ni sabe, por eso yo siempre, bueno, pregunto o me aseguro, entre comillas, Sí, sí, sí. de hacer preguntas, ¿sí? Que pueden tal vez tener contestaciones falsas y puede ser, pero trato de hacer las preguntas necesarias primero, ¿no? Eso es importante. Aparte, esto que uno siempre habla en estos abordajes, ¿no? Que la persona pueda tener esta capacidad de responder, de sostener esta nueva mirada. Es fundamental esto lo que vos decís, Ani, de que puedan sostener esa nueva mirada, porque si no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos para la persona que está ahí, que está buscando algo, y tal vez lo único que a veces uno tenga para decir es, yo no puedo con eso o esto no es para mí, que es algo que se nos ha enseñado mucho, por lo menos tuve la suerte de tener docentes como vos en la formación y también me seguí formando y también seguí observando, mirando, también acompañando en otros caminos y digo, qué importante es eso, ¿no? Por supuesto, mucho más me sumó a esto, qué importante es tener en cuenta todo lo que está diciendo, todo este lenguaje no verbal, más allá de que soy terapista ocupacional y que vengo un poco del ámbito de la salud, pero digo, qué importante es poder tener en cuenta esto que, estas huellas que a veces son tan efímeras, tan chiquitas y que nos pueden estar dando algún indicio de que esta persona tal vez no pueda con esto que yo vaya a ofrecer, ¿no? Y acá viene esto, ¿no? Qué importante, y ya vamos llegando a lo que es el método CESI, pero creo que tu abordaje, Ani, más allá de que sea en talleres o en forma individual o con tus grupos, digo, esta relación, ¿no? Esta integración del cuerpo, de lo somático, y las constelaciones y tu propio método. Yo digo, ¿cómo ha Mm, impactado en vos todo eso? mm. Em, Gracias por la pregunta. Yo siento que lo que fui haciendo, hay un libro que escribí, cuando lo terminé de escribir dije, oh, esto ya está viejo. Y me miraban y me decían, ¿cómo ya está viejo? Y sí, ya está viejo. Decinos el nombre, Que así la el audiencia. nombre es Sistema de Entrenamiento Continuo Integral, porque una vez, hace muchos años, yo decía, pero ¿qué hago yo? Mm. Me preguntaban, ¿y vos qué haces? Y cómo explicarle lo que hacía, ¿no? Entonces fui sumando a través de siempre el mismo foco, ¿no? Primero por una necesidad que surgía de mi propio proceso, llegaba a entrenarme, a formarme, a capacitarme y después me daba cuenta cuánto lo podía sumar a lo que yo ya traía. Claro. Y entonces en ese proceso fui, digamos, haciendo distintos abordajes y todo lo iba sumando a lo que yo ya hacía, que empecé siendo psicodramatista, ¿no? Lo primero, digamos, que hice en mi vida fue trabajar con grupos en psicodrama.
Y entonces, escuchándote a esto que me decías, en un momento dije, yo necesito más cuerpo, más contacto con el cuerpo. Entonces me formé como terapeuta corporal. Y después dije, no, pero acá hay algo más. Y entonces hice abordajes en la respiración. Y después, en un determinado momento, yo siempre había soñado con formarme con Thérèse Bertherat, que hay un famoso libro de ella, si lo quieren acercarse o lo querés acercar, Partilo, sí. que se llama Antigimnasia. Hay varios libros de ella, pero el primero fue Antigimnasia, que yo me peleé mucho con su nombre, anti-gimnasia, pero entendí después de un tiempo que para ella en ese tiempo, en los años 70, era una manera de hablar de algo que era diferente a lo que se hacía, ¿no? Sí. ¿Y por qué estoy trayendo esto? Entonces dije, bueno, em, siento que me interesa formarme con ella, volví a tener el regalo de la vida de hacer con ella la última formación que ella dio porque era muy mayor ya. Y entonces empecé a integrar también ese trabajo de conciencia en el cuerpo, en la biomecánica del cuerpo. Mm, Y después dije, falta algo más. Hice mi formación en experiencia somática. Y entonces lo que fui haciendo es haciendo un abordaje integral con distintas herramientas, porque para mí el trabajo no son las herramientas. Y ese es el método, digamos, ¿no? El sistema de entrenamiento continuo integral, que a través de las herramientas tenemos descubrimientos, ciertos aprendizajes, acercamientos, pero yo siempre digo que el trabajo no es ese. sí. El trabajo es mi reconocimiento, mi atención de cómo se me hacen a mí esos patrones, esas memorias que tengo grabadas en mi cotidiano. Entonces, bueno, por eso hace 2 años la pandemia me dio un empujoncito para empezar a sostener un grupo de meditación que llevo adelante por Zoom todas las mañanas. Primero fue casi un lugar de sostenernos como grupo, Sí. ¿sí? Perdón, en qué Y horario, Ani? Perdón que te interrumpo. a las 7:30. Bien. De todos modos, es media horita. De Sí. todos modos, los que pueden estar en forma, digamos, presencial, Zoom, sincrónicos, ¿no? Los que pueden estar, estamos, y los que no, tal vez lo pueden hacer en otro momento del día. Sí. Entonces, ¿qué sostiene esa herramienta? Sostiene la posibilidad de tener alguna referencia para el día con recordatorios que llegan en WhatsApp para poder de repente hacer un parate y no dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino en lo que estamos haciendo llevar la atención 1 minuto, 2 minutos, a cómo lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo. Estoy agarrando una lapicera con tensión, estoy cortando un pan que parece que me voy a dejar una marca en el dedo. Diferentes cosas, ¿no? Sí, 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 claro. Saco un gato de un lugar y lo tiro con fuerza porque me molestó donde se subió. Como decía esta mañana, ¿no? Una persona que tiene el marido con una enfermedad grave, como hasta ahora ella vivía enojada con él por su imposibilidad y cómo ahora empieza a mirarlo diferente y pasan cosas diferentes desde el otro lado también, ¿no? Sí. Entonces, el abordaje y mi experiencia es que fui sumando herramientas, que de eso hablo en ese libro, la fuente de mi sistema de entrenamiento, y lo puse en práctica a través de distintas formas, distintas herramientas, distintas posibilidades. También no todos queremos lo mismo.
Algunas personas necesitan un acercamiento por un ratito y otras personas tal vez es una necesidad vital la transformación en la vida, Sí, más allá de un tema. Entonces, bueno, otra vez, no es tengo esto y es para todo el mundo, sino que necesitas y en base a lo que necesitas hoy, porque lo que necesitas hoy puede no ser lo que necesites mañana. claro. ¿Sí? Sí, Entonces, en base a eso, bueno, vamos llevando adelante. Yo empecé trabajando sola y después de muchos años, una persona que desde el año 2009 empezó a acercarse a mi entrenamiento. En el año 2017 me dijo, me interesa sumarme a tu proyecto. Quisiera poder llevar adelante el proyecto con vos. Y bueno, entonces a partir de ese momento me transformé en una organización eh, que llevo adelante como directora general qué bueno, del qué sentido, bueno. básicamente, del sentido, porque siempre digo, ya hoy somos en la organización 40 personas operativas y profesionales y, y hago una capacitación a profesionales, pero yo no tengo una capacitación abierta a vengan a capacitarse, sino que las personas que hace mucho tiempo, que tienen distintas formaciones, por Sí, supuesto, sí, ¿no? Em, van haciendo su proceso interior, entonces vamos haciendo un proceso conjunto integral. Y ahí sí doy la formación en constelaciones, el proceso del trauma unido a las constelaciones y todo el tema que vos lo conoces muy bien, que tiene que ver con los hábitos y bueno, el contacto corporal. Así que ese es el sentido, ¿sí? De que podamos reconocer en lo cotidiano aquello que se nos hace, que no es algo que hacemos, se mm, nos hace porque está grabado en nuestro cuerpo, es químico, es así una es. adicción a los hábitos, ¿no? Entonces yo puedo saber un montón de cosas, puedo hacer millones de constelaciones, puedo tomar sesiones de trauma, pero si yo además a todo eso no le agrego el estar presente en cuando se me hacen esos patrones de repetición constantemente, en cualquier momento del día, en una relación, etcétera, hay algo que queda disociado, que queda Sí. dividido y sigue pasando. Sigue pasando, Ani, y vos dijiste, la pandemia me dio un empujoncito como para muchas cosas. Creo que a muchos la pandemia nos ha dado un empujoncito para diferentes cosas. Para muchos nos ha resultado una oportunidad de transformación, Mm, sin dejar de ver lo complicado y también lo grande, ¿no? que obviamente, fue lo y que grande. sigue siendo. De ahí se Mm, desprenden muchas cosas también, pero digo, con estos recursos, con esta formación, con esta capacidad de poder brindar ayuda, brindar mm, acompañamiento, ¿no? Creo que es la mm, palabra que por ahí más mm. usamos. eh, ¿Ha cambiado, Ani, en este tiempo lo que el consultante necesita? Digo en términos generales, por supuesto que sabemos que cada persona, o sea, es única, pero hay cuestiones que son colectivas a veces, ¿no? Que uno puede mirar Absolutamente. y que de pronto se encuentra con un patrón que antes no estaba. Y también Así. desde tu dar, desde tu profesión, eh, ¿a qué más te invitó eso? Mm. Bueno, me invitó a hacer un giro rotundo en cómo Mm. llevaba adelante el acompañamiento, Ajá, por ejemplo, y nosotros pasamos de ser una organización em, de acompañar desde mí y otros profesionales, el equipo que trabaja conmigo, hacíamos todo el proceso presencial.
y nos llevó inmediatamente a hacer un viraje a hacerlo por Zoom. Mm. Y nunca imaginé que iba a pasar lo que pasó. Empezamos a llegar a mucha gente que antes no llegábamos. Eh, Digo, fue la posibilidad de, con lo difícil que pasaba, por eso lo traigo, Ujú. con lo difícil que pasaba, con el aislamiento, con la separación de las familias, con un montón de cosas, Sí. con las situaciones difíciles de salud, etcétera. Bueno, quedarse en ese lamento, en ese dolor, en esa salsa a la cual estábamos todos invitados a ser parte, o podíamos ver oportunidades en cómo podíamos utilizar eso para aprender, para hacer otra cosa, para reinventarnos, ¿no? Y entonces eso a mí mm, me dio la posibilidad de esta, que te digo, incluso las capacitaciones de profesionales, hacerlas por Zoom, cuando nunca lo había hecho. Y al mismo tiempo, todo esto que nos llevó hacia adentro, a Así todos, es. ¿no? Hacia adentro de las casas, hacia adentro en nuestras emociones, em, también dio la oportunidad de que se mostraran muchas otras situaciones que estaban ciegas para muchas familias, para muchas relaciones, para Claro. muchas personas que, como en mi caso, viviendo sola. Entonces es como nos encontramos con otros niveles de realidad que no nos habíamos encontrado hasta ese tiempo. Entonces creo que, bueno, dio oportunidad de empezar a adentrarnos en este proceso que antes te decía, de unir mente y corazón, y de darnos cuenta cuánto estuvimos creando realidades, apurados, yendo de acá para Mm. allá, pasando horas viajando, Sí. y también nos dio la oportunidad de rever hábitos, ¿no? Que eso no quiere decir que no es maravilloso el contacto y el encuentro, por supuesto, ¿no? Pero también a mí me dio un aprendizaje importante, que es cuánta dispersión tenemos Muchísima. cuando Muchísima. nos encontramos en forma personal, ¿sí? Entonces a mí también me hizo rever em, cuánta energía, cuánto tiempo gastamos en conversaciones innecesarias, en desgastes, ¿no? De expresiones, de un montón de hábitos que teníamos, horas de Ujú. distancia de viajes, ¿no? Un montón de cosas que creo que eran parte de esa disociación en la que vivíamos. Exacto. Que estamos queriendo evitar, ¿no? A veces haciendo tanto. Mm, A veces son esas preguntas que van llegando, ¿no? Qué bueno es poder hacerse preguntas, digo que permitirse hacerse esa pregunta aunque todavía no tengamos respuesta. La pregunta siempre Creo abre. que es lo mejor. Yo siempre les digo cuando me hacen preguntas a mí, les digo, bueno, sepan que les voy a volver a hacer preguntas porque la mejor respuesta es que se lleven una pregunta, Sí, sí, no así una es. respuesta. Así es lo que invita a seguir creciendo también, Ani. Y bueno, también te quiero preguntar sobre los niños, sobre las infancias y sobre este nuevo método, ¿no? Este abordaje, cómo lo estás transitando y que nos empieces a contar un poco desde allí, que me parece que es sumamente interesante el trabajo con la infancia. Sí, bueno, primero lo primero que me surge, ¿no? Cuando vos hablás de la infancia, cuántos seguimos en infancias difíciles, aunque tengamos muchos años, seguimos emocionalmente infantes. Mm, sí. Y cuánta desconexión nos ha quedado
de ese lugar genuino que tienen los niños, ¿no? Que nosotros también lo teníamos Claro que cuando sí. éramos pequeños. Em, entonces, a partir de allí, con parte de mi equipo, personas preparadas desde el arte, desde la pedagogía curativa, que es desde un abordaje de la antroposofía, desde distintos abordajes, desde la visión para el trabajo con niños. Nos fueron llegando, como siempre digo, que creo que, bueno, también es un regalo no tener algo y salir a querer encajarlo, Ujú. sino a partir de la necesidad de Sí. otros, poder ofrecer lo que uno tiene, ¿no? Y desde ahí nosotros comenzamos ya hace unos cuantos años a darle lugar a los niños en ese sentido, porque creo que por un lado son los adultos del futuro Sin duda. y entonces es un trabajo, un servicio colectivo también, ¿no? Trabajar con las infancias. Es el poder empezar a acompañar a los que van a ser en unos años adultos y van a poder trabajar tal vez en lo que les toque, en los lugares que les toque, eh, tal vez con otros contactos, otras posibilidades, ¿no? Sí. Así que primero empezamos haciendo talleres de juego y de arte para niños y luego se fue conformando lo que se llama hoy el área de crianza y educación consciente, y entonces empezaron a acercarse familias, familias con dificultades con niños o con lo que se llaman niños difíciles. Ujú. Y bueno, nosotros lo que empezamos a transmitir es que para trabajar con los niños nosotros necesitamos adultos responsables. Sea quien Claro. sea el adulto responsable, ¿no? Porque a veces pueden ser los papás, biológicos o no, pueden ser abuelos, pueden ser tíos, pueden ser personas que estén a cargo de esos chicos. Y fue una experiencia muy linda porque se acercaron referentes sociales que llevan adelante Claro. grupos de niños, Sí. etcétera. Y bueno, y entonces nos decían, nosotros queremos que vengan y nosotros, yo les decía, mirá, nosotros no vamos a ir a trabajar con los niños, nosotros te podemos acompañar a vos y a tu equipo para que ustedes puedan acompañar a esos niños, porque Importante eso. me parece que esto es un punto esencial, ¿sí? O sea, no querer ir nosotros a dar lo que tenemos, sino Mm. formar a otros también para que puedan acompañar a esos niños que tal vez a veces están en situaciones más complejas que ciertas otras familias, ¿no? Sí. Por las condiciones externas, etcétera. Exacto. Sí, sí. Tenemos el placer de trabajar con diferentes familias de distintos contextos y con mucho respeto a los contextos y a las historias que se traen, ¿no? Entonces hacemos ese encuentro con las familias, abordando las temáticas de los niños. Bert Hellinger decía, ¿no?, que cuando un niño está trayendo una situación difícil, eh, eso hablaba de que los adultos teníamos que mirar lo que ellos miraban, que no mirábamos nosotros, Mm. ¿no? Los niños difíciles miran lo que no miramos nosotros. Exacto. Y parece abstracto, ¿no es cierto? Eso, Mm. Es dicho tan así real, ¿no? Es conceptualmente. tan real. Pero es tan real que Mm. acompañamos a los papás a que descubran, papás, vuelvo a decir, u otros adultos Sí, claro. responsables, a que descubran de qué les habla esto que está trayendo el niño a ellos. Y como siempre, a veces hay adultos que toman el desafío y a veces hay adultos que solo quieren dejarte a los niños para que vos hagas algo con lo que les pasa. Y nosotros tomamos una posición en ese sentido y decimos, no,
eso no lo hacemos nosotros. Nosotros solo trabajamos con niños o jóvenes que puedan tener adultos responsables acompañando su proceso. ¿Sí? Y esto, bueno, exige también al adulto, ¿no? Ani, por ejemplo, tenés experiencia de también, por lo que vos me decís, sí, porque trabajás con equipos, ¿no? Estás Ujú. constantemente trabajando de forma muy interdisciplinaria con profesionales y demás. Pero, por ejemplo, algún niño, o sea, la familia que trae algún niño con alguna situación problemática, digo, también tenés posibilidad de tener conexión con docentes, digamos, si llega hasta ahí Sí, también, ¿no? sí. También en el espacio de crianza, gracias por traerlo, en el espacio de crianza y educación consciente hay docentes de nivel jardín, hay docentes de nivel secundario, hay una docente de nivel primario, entonces es un grupo que tiene 6 encuentros de constancia y por supuesto que se pueden renovar, pero digo, lo hacemos para no hacer cosas eternas y que realmente los que estamos porque queremos estar, Mm, ¿no? No porque dura 3 años y exacto. entonces también para nosotros eso es importante, que la renovación sea a partir de una necesidad del grupo, ¿no? Y sí, también tenemos experiencia en haber trabajado antes de la pandemia en colegios. Estuvimos trabajando en el Colegio Armenio, estuvimos trabajando en la Steiner de la zona norte, estuvimos trabajando en grados por temáticas que traían los niños. Bueno, ahora estamos convocados a otro proyecto. Y bueno, también les quería contar que estamos en un desafío interesante, que es que iniciamos talleres que los van a ver desde el nombre Talleres Semilla Corazón, que son la Qué lindo base nombre, qué lindo. son para niños de 3 a 11 años, pero que son la base de la futura escuela para niños que queremos llevar adelante Qué hermoso, Ani. en Qué unos años. hermoso. Y este proyecto, digamos, salen, digamos, no es salir de gira, pero me refiero claro, sí. Sonaba así la pregunta cuando me la Claro. imaginaba. No, pero más allá de, porque imagino que bueno, que no, a nivel presencial están por Buenos Aires, digo, pero por ahí, no sé, digamos, eh, es un grupo de profesionales, es un equipo que, digamos, que puede también Es un equipo. trasladarse, digo, si se Sí, los convoca, no sé, me hago estas preguntas porque mm, sí. sería tan En interesante. realidad, en ese sentido, íbamos antes de la pandemia a formar equipos en otros lados, Sí, no hacer nosotros un poco desde esa idea esencial que te decía antes, ¿no? No ser nosotros los que vamos, no porque no querramos ir, no te sino entiendo. que nos parece interesante que el trabajo se sostenga por otros adultos que son del contexto, que son del lugar, que son los referentes. Entonces, un poco nuestro proyecto antes de la pandemia tenía que ver con eso. Tenía que ver con poder ir a distintos lugares y de hecho nos habían convocado del sur para poder acompañar a formarse a algunos docentes, pero bueno, la pandemia hizo que paráramos todo ese proceso, pero bueno, estamos retomando de a poquito, Sí, sí, es muy así interesante que y creo que mm, imagino también lo que pueden estar escuchando y preguntándose desde el otro lugar, ¿no? Si hay docentes, si hay padres, si hay familias, si hay profesionales interesados y por ahí, bueno, poder hacer contacto con vos a través de, ujú, digamos, de todos tus canales de comunicación. eh, ujú. que por un lado es Instagram, es Sistema Sí, CESI, y sí, sistema cesi.org, sí. ORG,
Bien, Y somos una asociación civil. Y por otro, que digamos llevo adelante, soy la presidenta de la asociación civil. Y por otro lado, el Instagram, que hoy, digamos, tenemos hoy en día el Instagram es, digamos, un medio de comunicación para todos, ¿no? Así exacto, sí. que sí, 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 se pueden comunicar, pueden preguntarnos, hay un equipo de comunicación que recibe todas las preguntas o las informaciones que necesiten y entonces rápidamente lo hacen llegar a quien corresponda. Sí, Ujú. sí. Y de pronto a partir de, bueno, esta nueva modalidad que llegó para quedarse, ¿no? Online, que alguna sesión de alguna consulta respecto, pensando, continuando con los niños, ¿no? Que puede ser una consulta que haga un docente o un familiar en Sí, relación a sí. la problemática de un niño o una niña que, bueno, puedan recibir este asesoramiento y esta posible atención y poder articular de esa manera, ¿no? Este acompañamiento me parece súper útil y la verdad que por eso lo traigo así, ¿no? Por si alguien está Sí. pensando, se hace esa pregunta. Hay mucho, yo creo que hay mucha necesidad. No sé si hay mucho pedido, Ujú. si los pedidos llegan a lugares adecuados también. Y ojo, no soy quien para decir qué es lo adecuado y qué no, pero No, no te comprendo. me encuentro también con muchas, con muchos relatos de familias que están sufriendo y que a Mm, veces no encuentran, y no porque no busquen, sino porque además se hace difícil, y esto que vos decís, ¿no? Estos niños difíciles que sufren, que mm, como decía Bert Hellinger, miran lo que los adultos no están pudiendo ver. Eh, ujú. Cada vez me encuentro con más patologías, Sí. Ani. ¿Puede ser? O es algo? Porque se lo he preguntado a otros profesionales y yo me parece que sí, que yo veo cada vez más, no cada vez menos, o que cada vez hay más tipos de trastornos, cada vez más nombres. ¿Qué Absolutamente. pensás al respecto? ¿Qué puedes reflexionar al Mm. respecto, Ani? Sí, bueno, por supuesto que estoy en sintonía con lo que estás diciendo. Quería decir algo en relación a antes lo que decías. Sí. Nosotros tenemos un equipo que llevo adelante, ¿no? Ellas trabajan con los niños, em, que tenemos 12 encuentros para un Ajá. niño. Y que muchos niños trabajan online porque no son niños que están cerca. Entonces tenemos, digo, por esto que decías, ¿no? A veces nosotros más de 12 encuentros con un niño no trabajamos porque sabemos que el tema no está en el niño. Claro. Pero de todos modos, a veces los niños también necesitan su espacio y necesitan su proceso, tal vez desde otras herramientas, por supuesto. Y eso sí, lo llevamos adelante con un equipo profesional que llamamos guías dentro del equipo, o lo que normalmente se llaman facilitadores, pero nosotros los llamamos guías, que acompañan procesos con niños y no siempre en forma presencial. ¿Sí? También lo hacemos en forma online si fuera necesario, porque si no, hay veces que una dice, bueno, incluso no tiene por qué vivir en otra provincia, puede ser que viva en otro lugar a 2 horas y todo ese traslado es más el peso que le lleva a la familia y al Exacto. niño, que entonces también Sí, esa se vive más como una flexibilidad. carga que como Sí, un sí. proceso de sanación, ¿no? Sí, sí, entiendo. Sí, y por supuesto que volviendo a esto que decías, a la reflexión de la aparición de cada vez más síntomas, por supuesto que acuerdo, los síntomas, como bien decía Bert Hellinger, el síntoma busca vida. Sí, Y entonces em, poder reconocer que hay muchos síntomas, ¿no? Porque los adultos están tan desconectados por la historia, no porque quieran.
Sí. por la historia, por el contexto, porque no saben, porque no lo aprendieron. Entonces, por eso siempre digo que nosotros somos una organización educativa. ¿Por qué educativa? Porque es el proceso que Exacto. nosotros tenemos que reaprender, ¿sí? Muchas cosas que no las recibimos, pero no porque nosotros le vamos a enseñar, sino desarmar lo que traemos para poder encontrar en nosotros lo que sí hay, no que venga de afuera, sino que al desmalezar, mi palabra es desmalezar, Mm, me nos gustó. podamos, nos podamos encontrar, ¿no? Con lo que hay en cada uno de nosotros más genuino y poder mirar lo que trae un niño, en los síntomas de desatención, los síntomas de nutrición, bueno, todos los síntomas más fuertes que en este Sí, momento de soledad. Hay mucha soledad. Nosotros tenemos un acompañamiento a jóvenes que está llevado adelante por una profesional del arte, docente y desde el arte, que nosotros también incluimos el arte en los grupos de entrenamiento, porque precioso. para nosotros Sí, es una herramienta maravillosa, ¿no? Con poca palabra y acción, con la tela, con el dibujo, con la masa, logramos contactos imposibles de lograr de otra manera, ni sí. aún mirando una constelación, ¿no? Exacto, sí, 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 Entonces, tener es aprovechar todos los recursos, o sea, ni eh, cuántos eh, recursos para, ¿no? Que nos invitan a esta mirada más amorosa hacia nosotros mm, mismos. mm. Ay, me quedaría charlando horas con vos. Y Realmente te es un quería placer. compartir algo que me vino recién, que bueno, yo superviso con Anwin, tengo esa bendición, y ella me decía, todo el proceso evolutivo que sigue es en comunidad, Mm, y vos lo que estás haciendo es eso, es llevando adelante una comunidad, un equipo. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, quería decirlo porque creo que es volver en cierta forma a raíces que hemos perdido, ¿no? De poder reaprendernos en comunidad. Mm. la verdad, Ani, felicitarte por, no solo por tu recorrido, principalmente por todo lo que vos pudiste hacer con ese recorrido. Maravilloso estar al servicio de la comunidad, estar al servicio de otros equipos, eh, en este maravilloso dar que, que encontraste y que pudiste hacer que drene, ¿no? Porque si no uno a veces acumula, 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 pero y de esta manera, precioso, la verdad que felicitaciones, admirable, admirable tu tarea. Como dije recién, me quedaría charlando horas porque tenés siempre una anécdota de algo que fuiste desarrollando. Además, yo ya te conocía como docente, pero como dijiste antes, a través de los años uno va cambiando y también me encontré con otra Ani, pero con Ani que está desarrollando un potencial mucho más grande del que yo conocí y eso alienta, eso invita también, eso da ilusión, ¿no? Y la verdad es un placer. En este programa que es mirar hacia adentro, que es abrir conciencia, pero por sobre todas las cosas es encontrarse con uno mismo, yo agradezco que estés acá porque tiene mucho sentido que estés compartiendo toda esta vivencia, Ani. Muchísimas gracias por ser parte de Radio del Sur y de Solo se trata de sentir. Bueno, solo te quiero agradecer, decirte que tengo piel de gallina en todo el cuerpo. Y lo digo porque solo se trata de sentir y de registrar. Sí, Estoy muy agradecida y bueno, seguimos en resonancia. así es, Muchas Ani, y gracias. seguimos en contacto y bueno, hasta un próximo encuentro, Ani. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. y que estés muy bien.